8:17 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados en estudios: el doctor Julio César Sarango, asesor jurídico de la Asamblea Nacional, y vía Zoom el doctor Ismael Quintana, constitucionalista, y el doctor André Benavides, catedrático y constitucionalista. El tema, este enredo jurídico-político en la Asamblea Nacional, con participación de la justicia, hoy de la Fiscalía General, por el anuncio de una investigación previa. Aquí todavía no hay señalamientos, como se han asustado, especialmente el correísmo, que ya quiere incluso advertir un juicio político a la fiscal. Por favor, si tienen la conciencia tranquila, tendrá que marcar el ritmo que señala la Constitución, el derecho y el ordenamiento jurídico del Estado ecuatoriano. Con estos antecedentes, quisiera, luego de la bienvenida, empezar con el doctor Julio César Sarango. ¿Cuál es la salida cuando la presidenta de la Asamblea apeló a la justicia, a la nulidad de la actuación de una mayoría legislativa, e incluso en las próximas horas deberá haber la audiencia que se ha previsto respecto de la medida que pidiera la presidenta de la Asamblea ante la justicia ecuatoriana? Doctor Sarango, muy buen día. Buenos días, Miguel, un gusto saludarle también a los abogados que están en este panel. Estoy a la orden, Miguel. Bueno, ¿en qué va a terminar esto? Cuando se recurrió a la justicia en demanda de la nulidad de la actuación de una mayoría legislativa. Bueno, yo creo que esto tiene una connotación importante. Todos los ecuatorianos y ecuatorianas que están ejerciendo un cargo público, o ecuatorianas y ecuatorianos que están en una actividad privada, tienen la obligación imperativa taxativa de cumplir con la Constitución de la República del Ecuador. El artículo 76, numeral 1 de la Constitución de la República es clarísimo. Nadie puede estar por encima de la ley. Todos están sometidos a la jurisdicción de la Constitución y la ley. Dice: en todo proceso en que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso y se incluirá las siguientes garantías. 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y de los derechos de las partes. La presidenta de la Asamblea lo único que ha pedido es que los asambleístas cumplan con la ley, cumplan con el debido proceso, y ella no se aferra a ningún cargo. Se han presentado diferentes acciones porque son herramientas legales, constitucionales, que ella tiene para defender sus derechos humanos. ¿La mayoría legislativa no ha cumplido con la ley? Justamente no ha cumplido. Si usted recordará, Miguel y pueblo ecuatoriano, que ellos querían conformar una comisión pluripartidista antes de haber presentado la denuncia, y solo con las medidas cautelares ellos se dieron cuenta que estaban errados, equivocados, y recién ahí procedieron a presentar la denuncia y luego pues realizar la admisión, que la realizaron también violando derechos humanos. Consecuentemente, ¿el recurso que ustedes han planteado, esperan la decisión favorable de la jueza? Bueno, hoy se lleva a cabo una audiencia de una acción de protección por el conocimiento de la admisión de las denuncias presentadas en contra de la presidenta de la Asamblea. ¿Por qué se presentó esta medida cautelar, esta acción de protección? Porque los señores asambleístas, miembros del Consejo de Administración Legislativa, sin tener la competencia, sin estar dentro de sus atribuciones, procedieron a conocer y admitir la denuncia. La presidenta tiene 3 días para poner en conocimiento la documentación que llegue a su jurisdicción. Pero los señores, en las 16 horas que estaba bajo la competencia y atribución de la presidenta, llevaron a cabo este conocimiento de estas denuncias cuando no tenían la potestad ni la competencia para hacerlo. Desde ya, pues ellos violaron el procedimiento, violaron la ley orgánica de la función legislativa, y usted sabe, Miguel y pueblo ecuatoriano, lo que empieza nulo termina nulo.
toda la actuación de ellos es nulo, de nulidad absoluta. Por eso se ha presentado la acción de protección, pues, y hoy se llevará a cabo a las 9:30 la audiencia, pues, y la jueza, de acuerdo con los autos, con las pruebas aportadas, resolverá conforme a derecho. Y el tema de la conciliación que se dispuso, ¿por qué no funcionó? Bueno, la presidenta convocó a una reunión, pero lamentablemente los señores asambleístas no concurrieron. Pero eso es como jugar al gato y al ratón en la asamblea. Lamentablemente así es. Yo pienso que los ecuatorianos y los representantes de ellos en la Asamblea Nacional deberían realizar una conciliación, un diálogo, una conversación para sacar adelante este país que está demasiado presionado por la inseguridad y falta de empleo y de muchas cuestiones y carencias que sufrimos los ecuatorianos. Quiero saludar al doctor Andrés Benavides. Doctor Benavides, ¿cómo afrontar este momento que vive la Asamblea Nacional con este enredo jurídico-político? Buen día. Buenos días, estimado Miguel. Un cordial saludo para el doctor Sarango, para Ismael Quintana y por supuesto para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Democracia. Lastimosamente, la Asamblea Nacional está viviendo un capítulo bochornoso. Y aquí sí yo quiero disentir con el doctor Sarango, porque yo como ciudadano y como abogado veo que se están utilizando de manera discrecional, abusiva, varios de los mecanismos que establece nuestro ordenamiento jurídico. Vamos caso por caso. En lo que tiene que ver con la denuncia en contra de los 83 legisladores, no tiene fundamento jurídico ni base normativa que sustente esta denuncia, tomando en cuenta principalmente lo que nos dice el artículo 128 de la Constitución, en la cual el constituyente de Montecristi ha brindado una inmunidad a los asambleístas respecto a las actuaciones y decisiones que se dan en el marco del ejercicio de sus atribuciones. Es decir, que no se puede investigar y peor aún procesar penalmente a los asambleístas mientras ejerzan sus atribuciones potestades constitucionales. Por lo tanto, yo esperaría que la Fiscalía General del Estado revise de vez en cuando el artículo 128 de la Constitución y archive este proceso. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta lo siguiente, estimado Miguel. Si es que se va a procesar penalmente a un asambleísta, se debe levantar la inmunidad. Y eso requiere una votación en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y yo como levanto la inmunidad es con los 2/3 de los integrantes de la Asamblea Nacional. Es decir, yo no creo que existan esos 91, 92 votos para que se dé trámite a un proceso de carácter penal. Entonces vemos que en el ámbito jurídico no tiene sustento y en el ámbito político eso no va a tener ningún tipo de viabilidad. Ahora, vamos al ámbito constitucional. Hoy va a ser la acción de protección. A las 9:10 está convocada la audiencia. He revisado a detalle la demanda de acción de protección y tiene errores de bulto, estimado Miguel. Y por eso yo considero que la jueza el día de hoy debería negar esa acción de protección por ser improcedente. Y vamos a tomar solo uno de las alegaciones que dice esta demanda. Dice que se ha violentado la seguridad jurídica y el debido proceso porque se ha calificado una demanda cambiando el orden del día, cuando el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa te permite cambiar los órdenes del día en lo que tiene que ver con las convocatorias que se hacen en el Consejo de Administración de la Legislatura. Nos dicen que se ha violentado el proceso porque la presidenta ha tenido hasta 3 días para presentar, en este caso, la denuncia, cuando tranquilamente el Consejo de Administración de la Legislatura puede tomar la decisión de adelantar este proceso. Ejemplo de aquello, la Asamblea Nacional puede modificar el orden del día de un pleno para poner dentro de los puntos del orden del día, por ejemplo, el tratamiento del primero o segundo debate de un proyecto de ley, cuando la presidenta de la Asamblea Nacional tiene 60 días
para poner en el orden del día cuando ya recibe el informe por parte de la comisión. Eso se lo ha hecho, es parte de la práctica parlamentaria. Entonces, vemos que aquí existen deficiencias en esa acción de protección y yo esperaría que la jueza de la unidad judicial de la Mariscal tome en cuenta estos elementos, porque aquí se están atacando cuestiones de mera legalidad. Doctor Benavides. Y por otro lado, solo lo único que ratifica es que se está desnaturalizando las garantías jurisdiccionales en nuestro país al punto de tratar de ver la forma de cómo un funcionario público se aferra al cargo. Doctor Benavides, uno de los argumentos que se ha esgrimido es que la mayoría de legisladores incumplió una medida dispuesta por el Tribunal Penal y que esas medidas estaban vigentes cuando se conformó la comisión multipartidista. Desde ningún punto de vista, estimado Miguel, porque recordemos que cuando se presentó la medida cautelar, que es otro tema, aquí vemos que está denuncia, acción de protección, medida cautelar, y ya estoy incluso escuchando que quieren presentar acción de incumplimiento respecto de medidas cautelares, cuando la propia Corte Constitucional ya nos ha dicho que no cabe acción de incumplimiento respecto de medidas cautelares. Entonces, también aquí hay que leer la jurisprudencia, porque ayer también se escuchó que quieren destituir a los asambleístas. Vea, eso de un plumazo se cae en la Corte Constitucional. Pero vamos a lo que usted dice, estimado Miguel. Desde ningún punto de vista se ha incumplido la medida cautelar, por una sencilla razón. Cuando se presentó la medida cautelar y el Tribunal Penal de Garantías Penales de Pichincha dio esta suspensión o que se evite un cambio del orden del día que iba a proponer el asambleísta Fausto Jarrín, al final del día, el asambleísta Jarrín no propuso el cambio del orden del día, no lo hizo. Y en ese sentido ya se cumplió con la medida cautelar. Y por lo tanto esa medida cautelar que garantizaba un derecho que para mí nunca estuvo amenazado, prácticamente ya debería ser archivado el proceso. Y obviamente que ya las medidas cautelares ya no tienen razón de ser. Y la conformación de esta comisión pluripartidista que va a sustanciar este proceso de destitución en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional nace a raíz de la presentación de una denuncia, la calificación de la misma por el Consejo de Administración Legislativa y una disposición del Pleno de la Asamblea Nacional, cumpliendo con el procedimiento que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Aquí queremos aplicar una medida cautelar que tenía nombre y apellido, que era el cambio del orden del día por parte del asambleísta Fausto Jarrín, y aquí se lo quiere aplicar con una decisión que ya tomó el Consejo de Administración Legislativa y que está cumpliendo el Pleno de la Asamblea Nacional. Son cosas totalmente diferentes. Entonces no existe incumplimiento de medida cautelar y por lo tanto tampoco se puede sancionar a los asambleístas. Y peor con ese argumento de decir que se los va a destituir. Por Dios, Miguel, vivimos en un Estado constitucional de derecho en el cual las sentencias de la Corte Constitucional tienen que ser respetadas. Bienvenido al doctor Ismael Quintana, constitucionalista. ¿Cómo afrontar este enredo jurídico político en la Asamblea Nacional con una circunstancia? Vamos 2 meses y medio en estas condiciones. ¿Y cómo salir de esta situación? Doctor Quintana, buen día. Buenos días, Miguel, un abrazo para usted, un saludo para André y para el doctor Sarango y obviamente para quienes nos están escuchando y mirando. Naturalmente ya André ha resumido muy bien lo que ha venido ocurriendo en la Asamblea Nacional a partir de una actuación abusiva por parte de una presidente de la legislatura que, digamos, en gran medida con estas actuaciones demuestra que no está lista para desempeñar el cargo que se le entregó en mayo del año pasado. Por un lado, con el afán único y exclusivo de aferrarse a un cargo para el cual, insisto, ella ha demostrado con creces no estar preparada, acude al uso abusivo de la justicia constitucional, ¿no es cierto? Entonces presenta medida cautelar para impedir la conformación de la comisión. No contenta con eso, pues luego presenta esta improcedente acción de protección contra un acto que además, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es de mero trámite y que por lo tanto ni siquiera puede ser impugnado a través de
de demanda de acción de protección con el solo afán de detener un procedimiento que está expresamente reglado en los artículos 18 y 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y claro, ¿por qué ahora tenemos proceso de destitución de máximas autoridades de la Asamblea Nacional? Porque en otras ocasiones, y la última fue contra el asambleísta José Serrano, claro, en ese momento cuando a él se lo saca de la presidencia de la Asamblea Nacional, y ojo, esto no es una defensa personal, porque yo no estoy acá para defender a gente que tiene triste recordación para el país, pero sí para hacer presente que cuando Serrano, por las infracciones que cometió, que no tenían nada que ver con el ámbito necesariamente del rol de legislador, fue separado del cargo de presidente de la Asamblea Nacional, se lo hizo sin que haya trámite expresamente regulado. Esa experiencia, y por la cual votó ahora la bancada de gobierno y otras bancadas más, que ahora se rasgan las vestiduras hablando de respeto a la ley, a la Constitución y al debido proceso, cuando votaron por esa destitución sin procedimiento reglado, no hubo problema. Esta experiencia hizo entonces que ahora se establezca un procedimiento expreso previa a la presentación de una denuncia por incumplimiento de funciones para conformar la comisión multipartidista. ¿Se ha hecho eso? Se ha hecho. Entonces, en primer momento, la medida cautelar que se presenta, que era para detener el cambio del orden del día y la posterior conformación de la comisión sin que haya la presentación previa de la denuncia, es una medida cautelar que ya se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? El mismo día que fue dictada, cuando el legislador Jarrín retira el pedido o la moción de cambio de orden del día y por lo tanto la intención de conformar esta comisión pluripartidista. La medida cautelar, que es lo que el doctor Sarango tampoco ha dicho, estaba condicionada en su vigencia al hecho de que se presente la denuncia y que con denuncia se inicie el trámite luego de la calificación para la conformación de la comisión pluripartidista. Esas condiciones se han cumplido. El legislador Torres presentó la denuncia. Esa denuncia, como bien indica André, fue calificada por el CAL sin el voto del asambleísta Yori, porque el dictamen de la Procuraduría General del Estado determina que si uno de los integrantes del CAL es el denunciado, naturalmente tiene que abstenerse de intervenir en un asunto que es de interés propio, como es el caso de Guadalupe Yori. Se calificó la denuncia, se calificó por órgano irregular, que era el CAL, y de ahí se ha dado paso a la conformación de esta comisión multipartidista. La gran pregunta es, entonces, ¿había amenaza de violación de derechos? Ninguna. ¿Sigue habiendo o persiste esa amenaza de violación de derechos? Ninguna. Tanto así que ante el pedido de revocatoria de esas medidas cautelares han sido revocadas conforme permite el artículo 35 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Por esa razón, al día de hoy no hay disposición judicial alguna que esté siendo incumplida por el Pleno de la Asamblea Nacional respecto al trámite de destitución de la presidente de la Asamblea Nacional. Y más allá, y yo me sumo a lo que señalaba André Benavides, que ya la jurisprudencia de la Corte Constitucional actual, desde 2019, para que se entere la señora Yori, ha señalado tajantemente que no cabe demandar ni sancionar el incumplimiento de resoluciones en las cuales se dictan medidas cautelares constitucionales. La Corte ha estimado que no son autos definitivos y que por lo tanto no pueden generar una situación de cosa juzgada. Quiere decir eso que entonces, incluso aunque la medida cautelar no hubiese sido revocada, que no es el caso porque ya lo fue, no existe hoy jurídicamente medida cautelar en favor de Yori, pues es imposible que la Corte Constitucional inicie un trámite a través de una acción de incumplimiento de sentencia para destituir, como pretende la legisladora Yori, a los 93 asambleístas que han votado por la conformación de la comisión multipartidista. Por esa razón es que luego, abusivamente, se presenta esta acción de protección contra un acto de mero trámite, y hoy la respuesta de la jueza luego de la audiencia debería ser una sola. ¿Cuál? Desestimar, rechazar esta acción por incumplimiento porque no cumple con los elementales requisitos de procedencia. No se ha violado ningún derecho fundamental
de la Presidenta de la Asamblea Nacional, no se ha violado ningún trámite establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y por lo tanto esa medida cautelar, esa acción de protección no tiene fundamento. Entonces este es un escenario, como usted ve, mi estimado Miguel, de un uso abusivo, evidentemente abusivo, de la justicia constitucional, con la sola finalidad de atornillarse un cargo público, ¿ya? Y Yori es uno más de los ejemplos de los cuales hemos estado evidenciando de que esto se produce. Por esa razón yo esperaría que la jueza, además de rechazar la acción de protección, sancione al señor Salazar, que ha actuado acá como abogado particular de la Presidenta de la Asamblea Nacional, siendo funcionario de la legislatura, que se lo sancione por abuso del derecho a él y a su patrocinada, porque mientras no se sancione con la rigurosidad del caso, como manda el artículo 23 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, el uso malicioso y abusivo de las acciones constitucionales, este tema va a seguir para largo, mi estimado Miguel, y entonces mañana Yori presentará otra medida cautelar u otra acción de protección para que el informe que eventualmente elabore la comisión pluripartidista no sea conocido y votado en el Pleno, y así entorpeciendo un trámite parlamentario que no tiene que estar sometido a la judicialización, porque es un trámite que está expresamente reglado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y que hasta acá no ha provocado ninguna afectación a un derecho fundamental. Otra cosa es además la pretensión maliciosa de la Presidenta de la Asamblea Nacional de meter en este baile a la Fiscalía General del Estado, denunciando hechos que están expresamente cubiertos por la inmunidad parlamentaria. Ningún asambleísta puede ser civil y penalmente responsable por los votos u opiniones que emite dentro y fuera de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, la Fiscalía no tiene otra cosa más que archivar esa denuncia. Le están haciendo perder el tiempo a la Fiscalía General del Estado, le están distrayendo de su misión fundamental, llevándole hechos que no constituyen hasta aquí, al menos, el cometimiento de un delito. Por eso es que yo sí estoy de acuerdo con el video que colgaba en redes la fiscal la otra tarde o mañana, donde señalaba que, por favor, se solicita a los políticos dejar de llevar conflictos de naturaleza política a la arena judicial, porque colapsas del sistema judicial, como decía un buen amigo mío, el Felipe Rodríguez, en un artículo la semana anterior, le llevas basura a la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía tiene que estar limpiando esa basura. Dejen de usar a la Fiscalía como medio para zanjar problemas y disputas políticas. Este es un caso de inmunidad parlamentaria y hay una imposibilidad constitucional de que este tema pueda ser siquiera llevado a una etapa. Doctor Quintana, si esto va para largo, como usted dice, ¿cuál es la salida? ¿Cómo enfrentar esto? ¿Cómo salir de esto? A ver, la única, primero, en el tema de las acciones constitucionales, insisto, sancionar el uso abusivo de las acciones de protección y de las medidas cautelares, tanto a los abogados que están patrocinando estos casos, como a la propia señora Yori, que es quien se presenta con tosudez y necedad, una y otra vez a la justicia a través de estas acciones constitucionales para defender no derechos fundamentales, sino un carguito público. Y para eso las acciones constitucionales no están. 2, que Fiscalía General del Estado archive inmediatamente la investigación previa y no pierda tiempo investigando hechos que están protegidos por la inmunidad parlamentaria. Y 3, que me parece va a ser la solución decidora para que la Asamblea Nacional avance en lo que usted señalaba, legislación y fiscalización en beneficio del país, que es lo que no ha podido hacer mientras Guadalupe Llori encabeza la Asamblea Nacional y a través de su necedad entorpece el trabajo y el desenvolvimiento de las sesiones plenarias y la aprobación de leyes y el trámite de juicios políticos. Entonces, la única salida aquí que hay es uno: o Guadalupe Llori hace un mea culpa de que el cargo le quedó grande y que no está preparada para ello y renuncia a la presidencia de la Asamblea Nacional, cosa que ha dicho que no hará porque incluso utilizando el nombre de Dios ha dicho esta señora que solo Dios le saca del cargo, tomándose incluso, insisto, de esta manera el nombre de Dios. No, Dios no tiene nada que ver en esto, presidente Llori.
Y lo otro es entonces que el trámite que ya está activado a través de la comisión pluripartidista termine con la elaboración luego ya de un informe, que ese informe sea puesto en conocimiento del Pleno y que sea el Pleno, como manda el 166 y el 18 de la Ley de la Función Legislativa, el que tome la decisión o de mantenerla en el cargo o, como creo que debería ocurrir, de destituirla del cargo. Finalmente, solo la salida de Guadalupe Llori va a permitir que esta Asamblea Nacional se desentrampe de estos conflictos políticos internos y de una buena vez, porque le quedan 3 años por delante, lamentablemente, se concentre en cuestiones que van a beneficiar a la gente, leyes, procesos claros de fiscalización y control político que con Guadalupe Llori no se están pudiendo dar, porque claro, como usted decía, esto se ha venido a convertir en una especie de juego del gato y el ratón, ¿no? Entonces se convoca al Pleno, le quieren cambiar del orden del día, la señora suspende la sesión o desconvoca los plenos antes de que le presenten mociones de cambio del orden del día, y así, mi estimado Miguel, la legislatura no puede seguir, porque lamentablemente muchas de las cuestiones requieren principalmente de la aplicación y de la aprobación de leyes, leyes de empleo, leyes de inversión, entre otras, y mientras eso no ocurra y mientras la legislatura esté concentrada en problemas y disputas internas, las grandes necesidades del país siguen estando a la deriva. Entonces, Llori debe salir por el beneficio del país. Bien, doctor Julio César Sarango, a ver, se ha dicho muchas cosas. ¿Cómo salir de esto? ¿Cómo enfrentar, darle una solución a fin de que no continúe estos 2 meses y medio en estas condiciones al interior de la Asamblea Nacional? Muchísimas gracias, Miguel, y un saludo nuevamente a los colegas panelistas, a André y a Ismael. Yo creo que aquí debemos ser serios y tenemos que ser responsables. Por favor, eso sí les pido a todos los ecuatorianos, por el bien de la patria y por el bien del país. Cuando no tengamos la certeza de los hechos, no es tan responsable opinar de esa manera, porque no sabemos. No sabemos cuáles son los hechos y los abogados hablamos en base a los hechos, no en base a presunciones, a subjetividades. En el caso aquí se ha dicho un sinnúmero de subjetividades que no conciernen realmente a lo que demandan los hechos. Las violaciones a los derechos humanos que aquí se ha sentido. Se ha hablado de la inmunidad, se ha hablado abusivos, se ha dicho temeridad, se ha dicho maliciosos, lo que no concierne aquí en derecho constitucional. En derecho constitucional tenemos que tener claro y preciso cuáles son las violaciones de los derechos humanos. Medidas cautelares y acción de protección son para los derechos humanos y nada más. En eso tenemos que estar claros. No tenemos que venir a hacer apreciaciones políticas que no llevan a ningún fin positivo. Mire lo que se ha dicho aquí. Se ha dicho aquí que las medidas cautelares no tienen ninguna sanción. Yo les recuerdo solamente que revisen la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Artículo 22. Dice, en caso de violación al trámite de garantías constitucionales o cumplimiento de la sentencia o acuerdo reparatorio, la jueza o juez deberá sancionar a la persona o institución que incumple de conformidad con las siguientes reglas. Numeral 4. En caso de los servidores públicos que incumplieren una sentencia o acuerdo reparatorio, la jueza ordenará el inicio del procedimiento para su eventual destitución. En caso de destitución, el servidor omiso, el reemplazo deberá cumplir el fallo bajo las mismas prevenciones. No lo digo yo, lo dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que tiene plena concordancia con el artículo 162 y 163 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Entonces aquí se viene a decir cosas que no corresponden, que se manda a leer. Les estoy leyendo cómo son las sanciones cuando se incumplen medidas cautelares. Ahora viene un punto. Yo quiero recordarle al pueblo ecuatoriano y a todos los ciudadanos que dice el artículo 76, numeral 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y de los derechos de las partes. Y el artículo 76,
numeral 7, letra A, dice: nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. Contar con el tiempo, con los medios adecuados para preparación de su defensa. ¿Por qué me permito dar lectura a esto? Nadie está por encima de la ley y la Constitución. ¿Qué pasó con la señora presidenta? Yo quiero recordarles a los colegas del panel que las asambleístas querían destituirle en una sesión de pleno, conformando una comisión pluripartidista, sin garantizar el derecho al debido proceso, sin que pueda ejercer ese principio de contradicción consagrado en el artículo 168, numeral 6 de la Constitución, que dice que estamos en un sistema oral con los principios de inmediación, contradicción. Pero es obvio, es humano que una persona pueda decir: señores, ¿por qué me quieren destituir de la presidencia? ¿Cuáles son los errores? ¿Cuáles son los incumplimientos? Díganme. Eso no existía. Gracias a las medidas cautelares que los señores dicen que son abusivas, que está haciendo una utilización desmedida de las herramientas constitucionales, los asambleístas se enderezan y presentan la medida, la denuncia. De lo contrario, no presentaban y no sabía de qué se podía defender. Ahí ya dicen que la señora ha incumplido la sesión 759 relacionada con la apelación, que no le han dado la apelación al señor Esteban Torres Cobo. También dicen la sesión 166 que no ha cumplido, que no ha convocado dentro del plazo. Entonces, ahí sí, ya tiene un debido proceso, ya sabe de qué se va a defender, cuáles son las pruebas de cargo y de descargo. De tal manera que estas medidas fueron importantísimas, porque con ello le garantizan el derecho a la defensa, garantizan a una tutela judicial, garantizan la seguridad jurídica, porque nadie está por encima de la ley y la Constitución. Todos debemos someternos a esos principios. Segunda parte, señor periodista y pueblo ecuatoriano: ¿cuándo se presentan las denuncias ante el Consejo Administrativo Legislativo? ¿Qué pasó? La señora presidenta dijo: sí, señores, yo tengo conflicto de intereses, doy paso a que ustedes admitan las denuncias correspondientes. Porque habían 3 denuncias en contra de los 7 y una presentada por Esteban Torres en contra de la presidenta. Dijo: señores, todos estamos inmersos en conflicto de intereses. ¿Pero qué hicieron ellos? Dijeron: no, solamente a usted nomás queremos admitirle la denuncia. Las demás las archivamos. Y así fue. Perfecto. Se hizo a un lado la señora presidenta y ellos comenzaron a calificar y las calificaron. Pese que una denuncia del señor Esteban Torres estaba firmada por Esteban Torres y fue a reconocer en la notaría dicha denuncia como Esteban Torres Cobo. Y el notario le hizo ese reconocimiento. Después aclaró, pero no fue a reconocer ante el notario. De tal manera que existen vicios de esa nulidad. Pero igual fueron reconocidas. Fueron admitidas a trámite la denuncia de la presidenta, con esos errores que son de fondo, no son de forma. Y esos afectan el debido proceso. Tercero, una vez que ya se admitió, la señora presidenta, sin dilaciones, sin obstaculizaciones, convocó a una sesión del Consejo Administrativo Legislativo, como es lo normal, al siguiente día. Pero no era para tratar las denuncias, toda vez que ella tiene un plazo de 72 horas, es decir, 3 días para reunir todos los requisitos, preparar todos los documentos y que pasen a conocimiento del Consejo Administrativo Legislativo. Pero los señores, a las 16 horas, fueron y en la sesión convocada por la presidencia dijeron: señora presidenta, pedimos un cambio del orden del día. Perfecto. La presidenta dijo: cambio del orden del día, lo acepto. ¿Cuál es el punto? Conocimiento de las denuncias. La presidenta les dijo: señores, yo tengo 3 días para poner en conocimiento del CAL las denuncias y por ende no están listas todavía, porque estoy dentro del plazo, dentro de mi territorio, dentro de mi competencia. Por lo tanto, señores, les pido que en el momento oportuno ustedes traten ese punto. No dijeron: le apelamos la presidencia. Apelan la presidencia y la señora igual dijo: señores, bienvenidos, siéntense en el sillón de la presidencia y yo me retiro. Van a conocer el punto de las denuncias, pueblo ecuatoriano,
y compañeros panelistas, el punto no estaba para conocerlo. Entonces ese era el objeto, ese era el fundamento, el cambio del orden del día era conocer el punto. Pero ellos sabían perfectamente que todavía estaba en competencia en el territorio de la señora presidenta y no sabían. ¿Pero qué hicieron? Suspendieron la sesión y la convocaron para el cuarto día. Justamente ahí sí estaba ya habilitado el plazo. Pero ellos ya dieron el tratamiento, ya convocaron y esa sesión se suspendió solamente para continuar con el trámite. ¿Y qué sucede ahí? Todo, por favor, pueblo ecuatoriano y colegas, todo lo que se hace nulo, lo que se viola el debido proceso, lo que se viola el principio de legalidad, artículo 76, numeral 3, que dice clarísimo, nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto o omisión en el momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal administrativa o de otra naturaleza, ni se aplicará una sanción no prevista en la Constitución o la ley. Aquí viene el segundo inciso, dice, solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente con observancia del trámite propio de cada procedimiento. ¿Cuál era el procedimiento? Dejar que se cumpla el plazo de los 3 días y al cuarto día, sí, ahí podían ellos pedir cambio del orden del día, tratar el punto, porque así lo ordena el ordenamiento jurídico, así lo ordena el debido proceso. Y el artículo 82 de la Constitución de la República es clarísimo y que dice lo siguiente, con el permiso, señor periodista Miguel. El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas, aplicadas por autoridad competente. ¿Qué es lo que está diciendo? Que apliquen las normas previas establecidos. Artículo 76, numeral 3. El trámite propio era esperar los 3 días al cuarto día, pero no lo hicieron. Igualmente, por ello, irrumpieron la competencia, las atribuciones, los plazos. ¿Es o no es una violación al debido proceso? ¿Es o no es una violación a la seguridad jurídica? ¿Es o no es un atentado contra la tutela efectiva, acceso a una justicia independiente, señores compañeros panelistas? Entonces aquí no hay pues el verdadero conocimiento que se quiere decir, que aquí se está haciendo uso abusivo, falso, de falsedad absoluta, porque el artículo 76, numeral 1 de la Constitución dice que todos los ecuatorianos, autoridades públicas o privadas, tendrán que someterse a dicho control. De tal manera que aquí no existe ese uso, solo se ha utilizado las herramientas. Ahora, cuarto, imagínense, se tratan estas denuncias ya con violaciones al debido proceso, a la legalidad. Pasa a conformarse la comisión pluripartidista. Esta comisión, pueblo ecuatoriano, dice el artículo 18, se conformará con las organizaciones políticas, una comisión pluripartidista ad hoc para que realice la investigación de los incumplimientos. ¿Usted cuestiona el tema de la conformación de esta comisión? ¿A quién representan al menos los 3? Mire, Partido Social Cristiano, un representante. Partido UNES, un representante. Pero la señora Lucía Plasencia, asambleísta, no tiene la representación de la izquierda democrática. Ellos claramente con una comunicación han dicho, la señora no representa porque fue separada de la organización política. El señor Peter Callao no representa a la organización política porque fue separado, se fue. El señor Vinuesa no representa a ninguna organización política. Entonces, el partido, creo, que todos conocen que tiene un presidente de la República, no está integrando esa comisión. Entonces se conforma una comisión de excepción, una comisión especial. Se convierte en una comisión de 2 organizaciones políticas con 3 amigos más. Y eso está prohibido por la Constitución de la República. Nadie puede ser juzgado por una comisión de excepción. Entonces aquí
tenemos que utilizar las herramientas legales. Claro, el artículo 18 de la ley orgánica. La ley orgánica de la función legislativa así lo dispone. Pluripartidista. Pluripartidista, ahí no hay pluripartidista, hay un bipartidismo, nada más. Entonces, bueno, y no quieren que la presidenta utilice las herramientas para defender sus derechos. Quiero que consultarle, son doctor Sarango, el caso del recurrir a la Fiscalía General en un tema penal y al iniciar una investigación previa a la Fiscalía, quizás los asambleístas en el supuesto incumplimiento o real incumplimiento no están amparados por la inmunidad parlamentaria. Por eso sería importante saber cuál es el pronunciamiento de la Fiscalía mientras ya se alistan para un juicio político el correísmo y sectores aliados en la Asamblea. Mire, yo como el que más defiendo los derechos de todas las personas y el respeto irrestricto a los tratados y convenios internacionales, la figura de la inmunidad parlamentaria, eso no es del Ecuador, es una categoría a nivel internacional, mundial. Es una garantía que tienen los asambleístas para vertir opiniones, todo lo que se relacione con su accionar dentro de la Asamblea Nacional, totalmente de acuerdo. Pero ¿qué es lo que dice el artículo 128? Dice, los asambleístas y asambleístas gozarán de fuero de Corte Nacional de Justicia durante el ejercicio de sus funciones. No será civil ni penalmente responsables por las opiniones que se emitan, por las decisiones o actos que realicen el ejercicio de sus funciones dentro y fuera de la Asamblea. Para iniciar una causa penal en contra de un asambleísta o de un asambleísta se requerirá la autorización previa de la Asamblea Nacional, excepto en los casos que no se encuentren relacionados con el ejercicio de sus funciones. ¿Qué significa esto? Excepto en los cargos que no se encuentren relacionados con el ejercicio de sus funciones. Señores, incumplir una medida cautelar. Pero no fue en el ejercicio de sus funciones. Claro, por supuesto, pero ellos incumplen una medida cautelar que previamente fueron notificados. Ellos conocían a sabiendas de que la medida cautelar estaba vigente. Yo les pregunto a los colegas que estamos aquí compartiendo este panel, oiga, una medida constitucional, sea cautelar o sea acción de protección, pierde vigencia solo cuando ha sido revocada. Por favor, tenemos que decirle la verdad al país. Una medida cautelar, una orden de autoridad competente pierde su vigencia cuando ha sido legalmente revocada. Mientras tanto, hay que cumplirla porque los jueces son los jueces. Así nosotros no queramos aceptar. La medida cautelar fue revocada al siguiente día. Pueblo ecuatoriano, ellos formaron la comisión pluripartidista un día antes. ¿Y cuál fue el objeto de la medida cautelar? Que no se conforme la comisión pluripartidista. Eso fue lo que dijo la medida cautelar. Pero ellos la conformaron cuando estuvo vigente. ¿Qué hay ahí? Hay desobediencia, pues. Se incumple esa medida cautelar. Y por eso, tal vez los colegas no quieran aceptar que porque son asambleístas, ellos están sobre la ley y sobre la Constitución, porque si fuera cualquier ciudadano común, ya estuviera preso, pues. Pero como dicen ellos que son los asambleístas, dicen que ellos están por encima del bien y del mal, pero están cometiendo una infracción que riñe con el orden jurídico debidamente establecido. Por ello es que, haciendo el análisis correspondiente, se puso en conocimiento de la Fiscalía para que la Fiscalía, de acuerdo a sus atribuciones, de acuerdo a sus competencias, conozca la noticia de la supuesta infracción. Con ello, ahora, pues, el incumplimiento se basa en la determinación de ese incumplimiento, ¿no? Claro, ¿Por qué se dice? Justamente porque la medida cautelar decía que no conformen la comisión pluripartidista, pero ellos, a sabiendas que la medida cautelar estaba vigente, la incumplieron. Entonces la Fiscalía, no hay ninguna interferencia de la Fiscalía, ni utilización de la Fiscalía, ni de los jueces constitucionales. Simplemente se está haciendo uso de las herramientas válidas, constitucionales, legales, vigentes en este país. De tal manera que yo sí quiero enfatizar
que lo que nosotros estamos haciendo es simplemente cumpliendo con la ley, cumpliendo con la Constitución. La presidenta no se aferra al cargo, nada de eso existe. Lo único que ella dice, señores, cumplan con el debido proceso, cumplan con la Constitución, cumplan con la convencionalidad. Yo no tengo problema. Y ya veremos en el momento oportuno, cuando se ejerza el derecho a la defensa sobre la sesión 759 y 766, si verdaderamente aceptan las pruebas, porque imagínense el tribunal conformado. ¿Cómo podemos someternos a un tribunal que está totalmente parcializado? No hay independencia, pueblo ecuatoriano. Comisión de evaluación. La comisión pluripartidista, no hay independencia, no hay imparcialidad. Sesgada, si desde antes ellos ya han manifestado su criterio, ellos están contaminados por respeto, por el respeto a la Constitución y a los convenios y tratados internacionales, deberían abstenerse de sancionar. Doctor André Benavides, ¿qué debiera hacer la Fiscalía frente a este planteamiento y el inicio de una investigación previa? Perfecto, estimado Miguel. Antes de contestar su inquietud, me gustaría realizar algunas reflexiones con lo que ha comentado el doctor Sarango. Primero, que como abogado responsable y ciudadano, siempre estoy al tanto de lo que pasa en el quehacer legislativo, revisando los documentos, porque aquí no es cuestión solo de venir y dar opiniones subjetivas. No. Esto es fundamentado, viendo el mérito del expediente, viendo cuáles son las denuncias, viendo lo que ha pasado en el Consejo de Administración Legislativa, viendo la demanda, revisando la demanda de acción de protección, las medidas cautelares. Por otro lado, el doctor Sarango nos dice que el artículo 22 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, supuestamente habilitaría esa posibilidad para que sean sancionados los asambleístas y sean destituidos a través de una acción de incumplimiento, lo cual es totalmente falso, estimado Miguel, porque si revisamos el artículo 22, lo que sanciona la ley es el incumplimiento de sentencias y acuerdos reparatorios. Y los autos de medidas cautelares no son sentencia, estimado Miguel, no es un acuerdo reparatorio. Y tal es así que este no tiene efecto de cosa juzgada porque no resuelve lo de fondo, a tal punto que puede ser revocado la medida cautelar. Pero aquí también es importante indicar que la Corte Constitucional, en la sentencia 61-12-15/19, ya nos ha indicado que la acción de incumplimiento no cabe para medidas cautelares. Entonces, aquí, si es que se intenta presentar una garantía jurisdiccional para tratar de destituir a los asambleístas, no va a tener viabilidad, porque la jurisprudencia de la Corte Constitucional ya ha sido expresa en ese sentido. Vamos con un segundo punto. Se dice que no existe incumplimiento de funciones, y claramente vemos que la señora Yori incumplió funciones cuando no dio trámite a una apelación. En la historia legislativa del país nunca se ha visto un capítulo tan bochornoso como el que ocurrió hace 1 mes y medio, 2 meses, que te apelan la presidencia y lo que haces es suspender la sesión, apagar las luces y poner la aldaba en el hemiciclo legislativo. Ni siquiera en las épocas más oscuras del Congreso Nacional de los años 90 y 2000 ha ocurrido algo de esa naturaleza. Por otro lado, también es importante recalcar que los cambios del orden del día están regulados en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo cual te permite inclusive en lo que va a conocer el Consejo de Administración de la Legislatura. Eso puede hacerlo totalmente. Entonces, decir que se debían esperar los 3 días para que la presidenta de la Asamblea ponga en conocimiento de los asambleístas y que si no se cumplen estos 3 días existe una violación al procedimiento es totalmente falso, porque tú puedes hacerlo como asambleísta, puedes hacerlo como integrante del CAL, y de hecho eso ha ocurrido en algunas ocasiones, cambios del orden del día para calificar juicios políticos a ministros de Estado, a funcionarios públicos, se lo ha hecho. Entonces esto no nos debe llevar por sorpresa, no se ha violentado ni el debido proceso ni la seguridad jurídica. Por otro lado, se ha dicho que el tema de que el asambleísta Torres haya firmado Torres, ese es un vicio de forma.
que de ningún punto de vista genera una nulidad respecto de todo el proceso. No es un tema de fondo. Y por lo tanto aquí se nos está diciendo que con eso prácticamente el proceso debería ser declarado nulo o ya es violatorio de derechos constitucionales, cuestión que no es así, estimado Miguel. Pero aquí tenemos un doble rasero. Cuando se olvidaron los nombres de unas personas que iban a ser supuestamente amnistiadas, ahí se utilizó fe de ratas y los meto por la ventana a unas personas que ni siquiera estuvieron en la Comisión de Garantías Constitucionales. Pero cuando aquí me equivoco en un apellido, y que es el mismo apellido del asambleísta, no, ahí sí violación al debido proceso, seguridad jurídica. Bueno, por otro lado, estimado Miguel, como tercer punto, ya la Corte Constitucional nos ha dicho, inclusive, y esto creo que es momento de retomar una sentencia que me parece fundamental para los procesos políticos en los cuales se hace un control respecto de las actuaciones de quienes forman parte de estos órganos colegiados. Y me refiero al caso de la sentencia del caso Yunda. En la sentencia del caso Yunda, la Corte Constitucional nos ha dicho dos cuestiones fundamentales, estimado Miguel. La primera es que tú no puedes presentar acción de protección respecto de informes o resoluciones de mero trámite que no lleven a una decisión de fondo. En ese sentido, la resolución del CAL o el informe que haga la comisión pluripartidista no son susceptibles de acción de protección, primer tema. Y lo segundo, aquí nos ha dicho el doctor Sarango que ya se está afectando la garantía de imparcialidad por parte de los integrantes del CAL y de la comisión pluripartidista. Y eso no es así. En el caso Yunda, la Corte Constitucional ya nos dijo, en los procesos de control político interno no se afecta esa garantía porque estamos en un ámbito estrictamente político. Ya, doctor Benavides, ¿y el caso de la actuación de la Fiscalía? Con eso vamos, Miguel, como cuarto punto. En lo que tiene que ver con la Fiscalía, vea, el doctor Sarangos incluso se contradice, porque el artículo 128 de la Constitución claramente establece la inmunidad parlamentaria y dice que no podrán ser ni civil ni penal responsables por sus actuaciones y decisiones. Claro, y dice salvo en los casos en los cuales no se encuentren relacionados a sus funciones. En ese sentido, lo que ocurrió la semana pasada o hace 2 semanas con la conformación de esta comisión pluripartidista es en ejercicio de sus atribuciones y facultades constitucionales, porque justamente eso es parte del procedimiento de control político interno que tiene la Asamblea Nacional. Cuestión totalmente diferente sería, por ejemplo, si es que a un asambleísta se le encontrara, por ejemplo, cometiendo un delito de narcotráfico, que esté robando cajeros automáticos, que esté abriendo carros para robarse los radios. Evidentemente que ahí estamos hablando que es una cuestión totalmente ajena. Claro, no dé malas ideas, André. No dé malas ideas. Bueno, pero una cosa, pero la comisión fue conformada de manera legal y legítima con esa representatividad. Totalmente, Miguel. Y vamos con eso. Y solo quiero concluir la idea anterior. En este sentido, estimado Miguel, yo considero que, primero, la Fiscalía General del Estado debería archivar este proceso. Debería archivar esta investigación previa porque no tiene razón de ser. Lo segundo, yo creo que esto tampoco no genera un mérito para que la Asamblea Nacional siga un juicio político en contra de la Fiscal General del Estado. Para mí no está incumpliendo funciones, porque prácticamente lo que está haciendo la Fiscal General del Estado es darle trámite a una denuncia que desde mi punto de vista es maliciosa y temeraria y que debería ser sancionada. ¿Ya? Entonces, esos son algunos de los aspectos. Debería archivar. Perfecto. Doctor Ismael Quintana, entonces, archivar esta denuncia en la Fiscalía y con ello volvemos al punto cero. ¿Y usted cree que amerita juicio político como ya UNES está armándose para ello? A ver, brevemente, solo voy a hacer presente que hay jurisprudencia expresa de la Corte Constitucional que indica que no cabe demandar el incumplimiento de resoluciones de medidas cautelares y que por lo tanto no cabe, ha dicho la Corte, aplicar el régimen sancionatorio que citaba el doctor Sarango hace un momento, establecido en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Vea, doctor Sarango, con todo cariño,
no le hagan seguir metiéndolas de andar a la señora Yori, le están asesorando mal y le están haciendo gastar cartuchos que no van a llegar a nada. La Corte Constitucional en este caso no va a decidir sancionar a nadie por el incumplimiento de una resolución de medida cautelar, primero porque ya fue revocada, segundo porque sí fue cumplida, y en tercer lugar porque jurisprudencialmente esa demanda es improcedente. Entonces, no es solo cuestión para litigar y hablar en el ámbito constitucional, no basta con leer la ley, sino que hay que leer la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que siempre se viene publicando en el registro oficial. Así que acá no es que venimos a hablar de memoria, ni con base en afectos o desafectos, sino sencillamente con base en lo que la jurisprudencia de la Corte Constitucional en este caso señala. Luego, el tema de la Fiscalía. Yo insisto, a la Fiscalía se le está arrastrando al fango de la disputa política de manera innecesaria. Por eso yo sí creo que el video que colgaba Fiscalía el otro día en sus redes sociales ha sido distorsionado, mal interpretado. Francamente, la Fiscalía, creo yo, no daba una advertencia a los 93 legisladores, sino más bien a la presidenta Yori, ¿no? El mensaje de la fiscal era claro: a los políticos, por favor, trasladen sus discusiones políticas a la arena política, al Parlamento, no a la justicia y no a la Fiscalía. No use, dice la Fiscalía, el derecho penal para cuestiones que no son o que no constituyen delito, en este caso porque, primero, delito no hay, incumplimiento de orden legítima de autoridad competente no hay, y en segundo lugar porque incluso habiendo delito, ese hecho, que podría en situaciones normales constituir delito, está protegido por la inmunidad parlamentaria. Entonces, en esto a Fiscalía le están haciendo perder el tiempo. Y el destino de esto es sencillamente el archivo de esa denuncia y obviamente la declaración. Pero tampoco amerita, doctor Quintana, llevarle a juicio político como ya... no, naturalmente. Ahí como siempre esta gente del correísmo pescando a río revuelto, ¿no? Buscando la manera de siempre sacarse de encima a los funcionarios que les son incómodos. Entonces, naturalmente, como acá Yori ha hecho un favor al correísmo presentando esta denuncia en Fiscalía, obligando a Fiscalía a tener que abrir una investigación previa, porque tiene que receptar la denuncia e investigar, aunque sea una torpeza jurídica la que se denuncia, como ocurre en este caso, entonces Fiscalía tiene que abrir la investigación. Entonces, más parece que Yori lo que quiere es darle un guiño de ojo al correísmo para que el correísmo ahora vocifere con el tema del juicio político a la fiscal general del Estado, cuando realmente no hay causal constitucional para eso. Según el 131 de la Constitución, la fiscal puede ser llevada a juicio político solo por incumplimiento de funciones, no por precisamente hacer lo contrario, que es lo que está pasando en este caso. Por el cumplimiento de sus funciones. Perfecto. Si Fiscalía recibe la denuncia, tiene que receptarla y tiene que iniciar la investigación. Otra cosa es que esa denuncia no pueda avanzar hacia un proceso penal. Pero de ahí a sostener que por esa razón la fiscal Salazar debe ser llevada a juicio político, eso, vea, es la muestra más clara de una de las vivezas criollas más notorias a las cuales nos tiene acostumbrados también la bancada correísta. Limítate a señalar que hay inmunidad parlamentaria y que sobre esos hechos no cabe proceso penal y punto, pero avanzar a un juicio político ya sería francamente violar la Constitución. Vamos a concluir. Gracias, Miguel. Un minuto, por favor. Un minuto, gracias, Miguel. Yo comparto en ciertas cuestiones con los colegas panelistas. Lo que sí yo digo, nadie comete delito por el cumplimiento de sus funciones y nadie está por encima de la Constitución y la ley. Todos tenemos que someternos a la Constitución, a la seguridad jurídica y a la tutela y un acceso a una justicia independiente e imparcial. Yo creo que esos son los parámetros fundamentales que nos deben regir a todos los ciudadanos ecuatorianos. Muchísimas gracias, Miguel, y un saludo cordial a todos los panelistas. Muchas gracias al doctor Julio César Sarango, aquí de la Asamblea Nacional, al doctor André Benavides y al doctor Ismael Quintana por ilustrarnos en este debate en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, muy buen día a ustedes. Un abrazo, buenos días. Muy amable. Muy amable. Con esto cerramos la revista de Opinión Democracia. Les agradecemos por su amable sintonía, buscando la verdad. Y les recomendamos, ya viene el show de la papaya en Exa FM. Muy buen día, felicidades a todos este martes.
Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Carlos, ¿cómo va ese futuro empresario? Futuro no. Con mi crédito digital de Alianza del Valle, hoy mismo arranqué el negocio. Pero, ¿y los trámites? ¿Cuándo fuiste a la agencia? ¿Qué agencia, Manuelito? Con el crédito digital, Alianza del Valle está en tu celular